Bienvenidos a la clase número 6 de Excel. En esta ocasión vamos a hablar de una función llamada formato condicional. Y el formato condicional pues prácticamente se refiere al resaltado de algún tipo de texto dentro de una tabla que cumpla con algunos parámetros. Como por ejemplo, vamos a colocarnos aquí en la celda B4 y el número, si yo quisiera, por ejemplo, si yo escribo algún número entre el 1 al 100, que me lo escriba en negro, pero si se pasa de 100, que me lo escriba en rojo. Entonces, aquí está el botón en la pestaña inicio. Vamos a encontrar en el grupo estilos el botón llamado formato condicional. Le vamos a dar un clic y de ellos aparece una lista en la cual vamos a seleccionar resaltar regla de celdas. Bueno, entonces a continuación vamos a utilizar esta primera que se llama es mayor que. Entonces se muestra el cuadro de diálogo que se llama es mayor que, en donde nos pregunta cuál va a ser la condición. Entonces yo le voy a decir que si es mayor de 100, entonces vamos a seleccionar aquí que los escriba, por ejemplo, que lo ponga con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro. Ustedes pueden elegir cualquiera de los que están aquí, por ejemplo, y le vamos a dar aceptar. De esta manera ya esta celda ya tiene unos parámetros. Vamos a probar si es verdad. Por ejemplo, si yo escribo el número 15, pues no va a aparecer nada. Recuerden que estamos en la B4. Si yo escribo, por ejemplo, el número 150, entonces ahí sí ya me lo va a marcar con el relleno en rojo y el resaltado del texto. Lo mismo podríamos hacer, solo que en esta ocasión podríamos utilizar la herramienta de es menor que, para decirle, por ejemplo, que si son menores de 1000, que los coloque entonces, por ejemplo, con un relleno amarillo, un texto amarillo oscuro. Por ejemplo, vamos a darle a aceptar. Y por ejemplo, si yo escribiera 1800, pues ahí hay un formato condicional. Pero si yo escribo 500, entonces como es menor, me lo está colocando en color amarillo. En el siguiente ejemplo observamos una tabla, la cual es de una empresa que vende algún tipo de productos y están precisamente las cifras de lo que se vendió en cada uno de los meses en el primer semestre. Hay 4 productos y ahí están todas las cifras. Sin embargo, yo quisiera saber cuántas de estas cifras superan los 1000 quetzales. Entonces, lo primero que debemos de hacer es seleccionar los datos que voy a comparar. Vamos a la función del formato condicional, seleccionamos resaltar regla de celdas y luego damos clic en es mayor que. Como necesito saber cuáles superan los 1000 quetzales, entonces escribimos el número 1000 y le damos clic en esta opción para visualizar o seleccionar cómo necesitamos que aparezca el texto al cual le estamos aplicando una condición. En este caso yo lo voy a dejar ahí en el primero, vamos a darle a aceptar y entonces ya ustedes observan precisamente las cantidades que superan los 1000 quetzales. Si quisiéramos saber qué datos de ellos son menores de 300 quetzales, entonces otra vez seleccionamos la tablita, los datos que vamos a ponerle en formato condicional y esta vez vamos a darle clic donde dice es menor que. Colocamos el número 300 y pues podemos elegir cualquiera de estos. Ya dijimos, por ejemplo, vamos a ver aquí en relleno verde con texto verde oscuro, vamos a darle a aceptar y me está mostrando prácticamente los datos que son menores a 300 quetzales. Si por el contrario nosotros quisiéramos, por ejemplo, únicamente saber qué datos son los que se vendieron o las cifras que oscilan entre los 500 quetzales y los 1000 quetzales, entonces vamos a
aplicar un formato condicional. Esta vez vamos a usar esta opción que dice entre. Se despliega la ventana llamada entre y yo necesito saber que el Excel me muestre los datos que están entre 500 y 1000 quetzales. 500 y 1000. Le vamos a decir que nos lo coloque solo el texto rojo, por ejemplo, y vamos a darle a aceptar. Entonces nosotros ya visualizamos cuáles datos están entre los 500 y los 1000. Aquí en formato condicional, siempre en la regla de entre, aquí hay otra opción que dice formato personalizado. Es decir que aquí pues prácticamente yo puedo elegir qué tipo de letra le voy a colocar, qué tipo de relleno, qué color quiero de relleno, por ejemplo, ¿verdad? Qué color quiero la letra, por ejemplo vamos a ponerle un blanco y que el relleno sea por ejemplo un S azul. Vamos a darle a aceptar y vamos a darle aquí a aceptar. Entonces ahí prácticamente me está mostrando los datos que están entre 500 y 1000 quetzales, ya con los colores que yo le especifiqué, porque yo le dije que quería fondo azul y con la letra blanca. También vamos a poder colocar el formato condicional que me va a permitir a mí únicamente mostrar los datos que sean igual a cierta cantidad. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a irnos aquí al formato condicional, resaltar reglas de celdas y vamos a darle clic donde dice es igual a. Bueno, en esta ocasión yo quiero que me muestre solo únicamente los que sean iguales a 145 y que me los coloque de verde. De esta manera yo ya tengo los datos que son iguales a 145 únicamente. Podemos agregar en las mismas casillas un gráfico. Vamos a, por ejemplo, seleccionar estos datos que tenemos aquí del 10 al 100 y lo que voy a hacer es darle clic a donde dice formato condicional y aquí vamos a seleccionar esta opción donde dice relleno con degradado. Entonces vamos a, por ejemplo, poner esta. Entonces ustedes observan que en la celda los datos que me está mostrando prácticamente son respecto al gráfico la cantidad. Por ejemplo, el 10% toma el número más pequeño que se está mencionando y el número más grande para hacer una pequeña gráfica. Supongamos en este lado izquierdo, vamos a irnos al formato condicional y le vamos a poner una barra de datos con relleno con degradado. Entonces observamos que el 100% está en la cantidad más grande que encontró el Excel y el dato más pequeño está en el dato y la barrita más pequeña está en el dato más pequeño que encontró el Excel. Esta opción tiene la gran ventaja de no solamente mostrar el número, sino una pequeña gráfica en su propia celda referente al número más pequeño y al número más grande que se haya seleccionado de un conjunto de números.